En este video vas a aprender a cómo identificar pullbacks bastante efectivos y en contextos bastante ideales. Y junto lo vamos a hacer con la estrategia PC. Quédate en este video que te voy a enseñar cómo lo hago en esta clase. Si te das cuenta, aquí lo que tenemos es claramente una tendencia alcista, pero quiero que te enfoques en los últimos movimientos. ¿Te das cuenta? Las velas no podían superar lo que es este máximo. O sea, previamente no podían superar ese nivel de ahí. Esta vela, si te das cuenta, es muy pequeñita. No demuestra tanta fuerza. Ahora, no sé si te acordarás de lo que hablamos ayer cuando los máximos se van reduciendo. Sí. Y mira que aquí ya nos está formando como si fuese una M, un patrón, un chartismo de reversión. Entonces, esta vela que ves aquí no vendría. Esta vela aquí no vendría a ser una vela débil, viene a ser una vela de fuerza, de hecho. ¿Cómo sabríamos si es una vela débil realmente? Vamos a ver si me permite acercarme un poquito más. Mira. O bueno, déjame. Ok, acá está, mira el contexto. La velita. Mira, si te das cuenta, esta vela es una vela que está creando un mínimo cada vez más bajo, ¿ves? Y por otro lado, esta vela está envolviendo la vela anterior, es decir, esta vela previa. ¿Qué sería o qué hubiese sido lo ideal? Que esta vela terminase por encima del nivel. Algo como esto. ¿Por qué? Porque aquí ya estaría demostrando que hay debilidad. Mira que anteriormente, cada vez que el precio rompía el nivel, o la punta, la mecha de la vela anterior, giraba, o sea, no podía crear más presión bajista. Aquí pasa lo mismo, no puede crear más presión bajista. Entonces esta vela ya hace algo diferente a lo que venía haciendo antes. Entonces por eso esta vela es de fuerza. Tienes que tener eso presente siempre. Por eso hoy vamos a hablar de los pullbacks. Y vamos a ir uno por uno porque es importante que tengas en cuenta en qué momento aplicarlos y en qué momento no aplicarlos. ¿Vale? Ok. Bien. Entonces vamos a empezar. Pullbacks. ¿Qué es un pullback? Bueno, de hecho, la terminología de pullback tiene otra también, que sería lo que se llama el famoso throwback. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un pullback y un throwback? Bien, el pullback es aquel movimiento que el precio hace a la ruptura de un nivel. Es decir, es el movimiento que hace para continuar su dirección. Es decir, que un pullback es más que todo un retroceso que toma como un impulso para continuar su movimiento. El pullback pertenece a lo que es una tendencia bajista, mientras que un throwback pertenece a una tendencia alcista. ¿Qué sería lo mismo? Simplemente que el throwback se da en tendencias alcistas. Pero ya como algo popular, tanto para los bajistas como para los alcistas, siempre le decimos un pullback. Pero te enseño esto por si no lo sabías. ¿O acaso sí sabías que los pullbacks realmente en tendencia alcista se llaman throwback?
Pues lo había escuchado, pero no sé de cuál es cuál. Bueno, son lo mismo, simplemente que en alcista no se le llama pullback, se llama throwback. Y en bajista sí se le llama el pullback. Pero como temas ya así, para no confundirnos tantos, simplemente le llamamos tanto bajista y alcista como pullback. ¿Vale? Entonces, el pullback siempre lo vamos a relacionar. Recuerda, es un retroceso que hace a un nivel roto para continuar una tendencia, es decir, continuar un movimiento. Estos pullback, de cierta manera, tenemos que tener en cuenta muchas cosas, sobre todo, como siempre, el contexto. ¿Ok? Cuando hablamos de contexto, hablamos de, primero, tendencia, puede ser niveles, eh, puede ser precios objetivos, y también, más que todo, fuerza. O, y también si ya queremos, si lo queremos aplicar con acción del precio, gatillos de entrada. Esto sería lo que necesitaríamos para hacer un pullback. ¿Ok? Digamos que nuestro gatillo de entrada, en nuestro caso, sería, déjame lo ponga por aquí, la estrategia PC. ¿Ok? Nuestro Ok. gatillo de entrada es la forma en la que entramos al mercado, o sea, nuestra estrategia. Ahora, vamos a ir desglosando cada uno. Cuando hablamos de tendencia, ya sabemos que una tendencia es básicamente una tendencia, sea bajista, sea alcista o sea una tendencia lateral. En las tendencias laterales yo no te recomiendo que hagas pullback, porque en las tendencias laterales, digamos que realmente no hay tanta fuerza y pueden haber muchos falsos rompimientos, sobre todo cuando estamos navegando entre el medio de rango, que sería el área neutral. Se puede hacer, sí, pero digamos que tiene menor efectividad ya que ahí no hay fuerza como tal de ninguno de los dos bandos. ¿Ok? ¿Dónde es preferiblemente aplicar un pullback? En tendencias ya definidas. En consolidaciones sería ideal aplicar más que todo reversiones, pero si hablamos de pullback sería ideal en tendencias. ¿Ok? Entonces ya tenemos claro lo que es la tendencia. Ahora, ¿cuáles son nuestros niveles a utilizar? Si sabemos que la teoría nos dice que un pullback se aplica es a la ruptura de niveles, o sea, tenemos que tener una ruptura de nivel, ¿verdad? Sabemos que el precio tiende a retroceder a ese nivel para seguir su movimiento. Es decir, que podemos esperar que el precio rompa el nivel y continúe su movimiento. Entonces ahí estaríamos aplicando lo que es un pullback en este caso. Ahora, ya aquí tuvimos en cuenta la tendencia, ¿verdad? En cuáles tendencias debemos de aplicar esto. Ya sabemos que en las lateralidades podríamos, pero no tiene tanta efectividad. Es decir, el riesgo aumenta un poco más. Y los niveles que siempre vamos a trabajar
van a ser rupturas. En este caso, yo recomiendo más que sean de máximos y mínimos. Es decir, que las rupturas sean a niveles de la propia tendencia. ¿Puedes hacerlo en zonas de compradores y vendedores? Sí, pero tiende más a pasar de que puedes caer en falsos rompimientos. Entonces, preferiblemente los niveles a utilizar que sean máximos y mínimos. Ahora, estos dos se complementan, lo que son los precios objetivos y la fuerza. Digamos que para nosotros es importante que tengamos en cuenta la fuerza de una tendencia. En estos casos nosotros aplicaríamos o necesitaríamos que la fuerza sean tendencias fuertes, ¿ok? Mayormente tendencias fuertes, porque al seguir tendencias fuertes podemos asimilar mucho más lo que son entradas más efectivas, más que una tendencia débil, porque en una tendencia débil o saludable te vas a estar encontrando mercados que van a estar haciendo esto. Que rompe, se devuelve. Ruptura, es decir, que no respeta el nivel. Cada vez que rompe, hace esto. Entonces, estos mercados son los que evitaríamos para pullback, que serían las tendencias débiles o tendencias saludables. Un poquito. ¿Se podrían aplicar en saludables? Sí, pero mayormente sería mejor si los aplicamos en tendencias fuertes, ¿ok? Muchos me preguntan sobre el tema del precio objetivo. Mira, ¿tú tienes alguna referencia a qué se refieren con precio objetivo? Pues a donde el precio quiere llegar. Claro, donde el precio quiere llegar. Mira, un precio objetivo, tienes que tener esto consciente, que un precio objetivo para una tendencia alcista siempre van a ser las resistencias, ¿verdad? Sí. Y un precio objetivo para en este caso, para un soporte, una tendencia bajista van a ser los soportes. Y una tendencia lateral, básicamente el precio objetivo siempre van a ser los extremos. Es decir, él se mueve extremo a extremo. Ahora, hay muchas formas de ver un precio objetivo. No simplemente de esta manera. Tú puedes trazar un canal. Y esto también se puede hacer como un precio objetivo. Porque, mira, a ver. Si yo te marco un canal, te voy a dibujar un canal aquí. Vamos a ponerlo así. Quiero que te des cuenta. Si yo te marco un canal, quiero que te des cuenta que el precio siempre se maneja o trabaja de manera zigzag. Mira, ¿ves? Se trabaja entre el extremo. Entonces, los niveles de tendencia también se pueden considerar como zonas objetivas o puntos de objetivos. Por ejemplo, si yo trazara una mini tendencia en este punto acá, si yo marco esto como una mini tendencia o un mini canal, para mí estas líneas de tendencias son precios objetivos. ¿Ves? Esto lo vamos a hablar un poco más cuando pasemos a continuidades. Pero aquí también hace una gran utilidad. Porque imagínate que tú haces un pullback y el precio te rompe este nivel, ¿no? Y a la ruptura de este nivel, tú quieres hacer un pullback. Si bien no tienes
O sea, no puedes tener, mira, que no hemos encontrado, imagínate que no hemos visto nada por acá, que estamos así, ¿verdad? Tú al trazar un nivel de resistencia, de canal, tú puedes asumir que el precio va a buscar este punto de aquí. Al igual que si nosotros empezamos a buscar continuidades acá, imagínate que el precio te rompe y te quiere hacer una continuidad aquí. Tú puedes asumir que el precio objetivo va a ser esto. ¿Por qué? Porque en un canal el precio se mueve como si fuese un rango de un extremo a extremo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Quedó claro esa parte? ¿Tienes alguna duda? Creo que sí. Ok, otra forma que podemos ver precios objetivos. Los números redondos también funcionan como precios objetivos. Los números redondos también funcionan como precios objetivos. Ahora, todo depende también de la dirección que tú estés siguiendo. Todo depende de la dirección que tú estés siguiendo. Por ejemplo, si vamos a seguir esta dirección alcista, nuestros precios objetivos siempre van a ser estos niveles. Puede ser, puede ser este. De hecho, también hay otra forma en la que podemos identificar un, una instancia objetiva que sería como esta forma. Si aquí tenemos un rango, y yo trazo la distancia de este rango, así. Mira que ahí el rango nos dio que el precio llegó hasta este punto y de ahí retrocedió. O sea que esta era una distancia objetivo también. Ahora no simplemente se puede hacer con esta forma. Esto yo lo hice con un rango. También podemos hacerlo con un impulso. Mira, si este es el impulso y este va a ser el siguiente impulso más o menos, o sea que la distancia de este impulso a este impulso va a ser hasta aquí. Va a ser hasta ahí. Por ejemplo, mira, si yo hubiese trazado este impulso y lo marco así, mira que ahí fue el precio objetivo también. Son truquitos que tú puedes utilizar para determinar también precios objetivos. Hasta dónde puede llegar un, un movimiento. Ya que los movimientos, recuerda que todo aquí se maneja por fractalidades. Mercado es fractal. ¿Ok? Por ende, mayormente todo se repite. Ok. O sea, si yo medí la distancia de este impulso, yo voy a medir que el precio me va a hacer una distancia parecida a este, o sea, un movimiento parecido a ese. Y si lo hizo lo hizo un poco raro, pero lo hizo. Y estimamos un precio objetivo en ese punto. Entonces hay muchas maneras en las que tú puedes tener este factor de aquí, el precio objetivo. Hay muchas formas, pero la clásica o la que yo te recomendaría que aplicarse es el de los canales y el de toda la vida, se puede decir. Porque mayormente vamos a estar aplicando pullbacks en tendencias. Entonces es bueno saber si un pullback ya está colisionando con la distancia objetivo, que sería la línea de tendencia. Por ejemplo, mira, si yo marco esa tendencia, vamos a marcar
marcarla? Vamos a marcarla así, porque esto parece más un falso rompimiento. Bueno, vamos a marcarla así. Ahí. Ahí vamos a marcarla ahí. Bien. Si te das cuenta, aquí el precio está haciendo un pullback, ¿ves? Ahora, ese pullback lo que nos puede decir es que, ok, el precio está haciendo esto, mira, como si fuese un zigzag. Aquí hace un falso rompimiento, vuelve entre el rango, intenta llegar acá. Entonces de aquí vamos a esperar que vuelva y reaccione a este nivel de aquí. Quiere decir que aquí ya hicimos el pullback. Ahora mira, imagínate que ya tienes este pequeño rango y vas a hacer un pullback en este punto. Si te das cuenta, ese pullback tiene su fallito, porque mira que ya está reaccionando. O sea, esta vela está naciendo en un nivel dinámico. Sí. Entonces podemos considerar también los canales, más que todo como precios objetivos, porque sabemos que se va a estar moviendo de una esquina a otra esquina. Entonces ahí tenemos en consideración lo que es ese aspecto de ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta todo esto, vamos a pasar ya a lo último, a lo de acá, que sería la fuerza de tendencias. En este caso, para nosotros aplicar un pullback mucho mejor, vamos a requerir que tengamos tendencias de esta manera. Tendencias muy fuertes, o sea, que presenten pocos retrocesos y muchos impulsos. ¿Ok? Nos Ok. conviene mucho más aplicar en tendencias así o tendencias así que sean muy fuertes. ¿Cómo identificamos un contexto donde posiblemente los pullbacks no vayan a resultar tanto? Bueno, eso ya debería de verlo, donde hay tendencias donde tú veas que se presentan más retrocesos, ya tú sabes que esto es una tendencia saludable o una tendencia débil. Entonces, en estos escenarios, por ejemplo, mira, ya aquí vimos que esta es una tendencia que es más o menos saludable o débil. ¿Por qué? Porque también presenta retrocesos bastante largos. Imagínate que tú quieras hacer un pullback aquí, la pierdes. ¿Por qué la perdiste? Porque no analizaste bien el pasado. No te diste cuenta que esto no era una tendencia fuerte. Entonces, las tendencias de este tipo, por lo general, suelen hacer falso rompimiento. Entonces, sí o sí, sería ideal, mucho mejor, cuando tenemos tendencias muy fuertes. Ahora, si tú me dices, ok, ¿qué vale más la pena? ¿Un pullback aquí o hacer un pullback acá? Yo, en lo personal, lo que haría yo es esperar que rompa el nivel y tomar el pullback aquí. Utilizando este nivel roto, se puede hacer. ¿Por qué? Porque como yo sé que esta tendencia no es fuerte y la tendencia que es bajista, ¿no? Los bajistas no están fuertes. Entonces quienes van a empezar a estar fuertes son los compradores. Ajá. Entonces en este caso, aquí sí valdría la pena hacer un pull-up pero al alza. Ahora, el precio avanza un poco más. Ya podemos ver que esto es un movimiento un poco más fuerte. Se puede decir fuerte porque tampoco es que estamos viendo velas de fuerza. La mayormente son velas débiles. Pero tampoco estamos viendo tanta presión del vendedor. Entonces aquí esperaríamos la ruptura de ese nivel y este pullback se podría tomar. ¿Por qué? Porque tenemos más presión alcista anteriormente, ¿verdad?
y tenemos pocas entradas del vendedor. Por Ujú, ejemplo, cierto. aquí, este pullback acá ya no vale la pena tomarse. Y, y tú me dirás, bueno, ¿por qué no? Porque si te das cuenta, sí, venía un movimiento muy fuerte, pero mira que ya las últimas velas ya no son tan fuertes. De hecho, mira, ya ni siquiera pueden superar lo que es esta punta de mecha, esta vela de aquí, o esta vela de acá. Entonces ya no hay fuerza alcista. Y de hecho los máximos se han recortado muchísimo. Entonces en este punto la tendencia ya no, ya ese pullback aquí se invalida. Por ejemplo acá, aquí estamos viendo, mira, si te das cuenta, hay mucha presión bajista, ¿verdad? Sí. Y tú quieres hacer un pullback en este punto. ¿Es válido que tú hagas este pullback? Sí, porque si te das cuenta, la tendencia todavía sigue, por lo menos bajista, sigue un poco más fuerte. Y estas dos velas no son velas de fuerza. Y tú tendrás la duda. Si esta es una vela que, que cumple características de fuerza, ¿verdad? ¿Por qué no sería fuerte en este contexto? Bueno, para que nosotros podamos considerar velas de fuerza, no sé si te acordarás que yo te expliqué en la primera clase que tenemos que tener en cuenta que tenga rupturas de los máximos anteriores o ruptura de los mínimos anteriores. No sé si te acordarás de eso. Sí. Y si te das cuenta, esta vela no está haciendo la ruptura de ese máximo. Por ende, es una vela que, si bien muestra características en lo que es cuerpo, mecha, todo, no está cumpliendo con una de ellas y es la más importante, que haga un máximo más alto. Entonces, en este contexto, esa vela viene a representar debilidad. Mira que aquí esas velas representan fuerza. Esas velas representan fuerza. ¿Por qué? Porque hacen mínimos, caen más bajo. Estas velas no representan ninguna fuerza, ¿ves? Porque ninguna hace un mínimo ni hace un máximo más alto. O por lo menos sí lo están haciendo, pero no están cerrando por encima o por debajo de esos niveles. Entonces no son velas de fuerza. Esta sí es una vela de fuerza. ¿Por qué? Porque ya esta vela sí está cerrando por debajo de un mínimo y mostrando más interés. Entonces, recuerda eso, tener en cuenta las velas también. Eh, bueno, por otro lado, esta sería válida que tú la hagas. De hecho, sí es válida que la hagas. Pero en el contexto en sí, no sería tan buena. Porque mira, ahora chequeando bien esta velita tampoco es una vela de fuerza, ¿ves? Que no está pudiendo romper el mínimo de la vela anterior y tampoco está cerrando por debajo de ella. Entonces también hubiese sido válido. Ahora, si la vela te hubiese terminado así, imagínate que tú entres y la velita te queda así pequeñita, ¿verdad? Eh, ya no sería recomendable que tú aplicaras una continuidad hacia el alza si es que te queda rellenando ese espacio pequeñito. Porque lo más probable es que ya la fuerza alcista se perdió. Ok, ok. Por ejemplo, mira, acá. Este es un movimiento de fuerza. Estos son los movimientos que tú deberías de seguir. Por lo menos para que tú hagas un pullback mucho mejor. Si aplicamos lo que aplicamos ahorita en el contexto de por acá. Imagínate que esta vela terminase. Bueno, terminase un poco así. Tenle cuidado. ¿Por qué?
Porque si está terminando así, significa que aquí hay fuerza aquí alcista, está creando un máximo más alto, ¿verdad? Y aquí tienes que observar las velas anteriores. ¿Qué hay en velas anteriores? Vendedores débiles. Mira, esta vela es una vela débil que no pudo superar la punta de la mecha anterior, ¿ves? O sea que ese movimiento más o menos perdió fuerza. Y esta vela, al ser una doji, o más o menos una doji, puede estar representando como una indecisión. Recuerda que las dojis generalmente representan como si fuesen una lateralización en una tendencia, en una temporalidad más pequeñita. Entonces hay que tener esa precaución. Siempre ir analizando el contexto. Por ejemplo, eh, aquí. Acá sería válido que tú aplicaras eh, un, un pullback. Mejor aún si las velas mantienen como una similitud de cuerpo. Algo como esto. Que no se vean tan pequeñas, que tengan buena estructura. En este tipo de escenarios es donde tú deberías de aplicar pullbacks. En tendencias que se van muy fuertes. No sé si me vas captando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, este tipo de tendencias también son muy buenas para pullback. Pero ¿qué pasa con esta tendencia? Si hablamos ya de debilidad, mira lo que está haciendo. Entra fuerte. ¿Qué está haciendo aquí? Mm, Está reduciendo la fuerza, estoy ¿ves? diciendo, ajá. Ya es, entonces aquí está haciendo lo que es una aparente fortaleza. Está aparentando fortaleza. Vamos a ponerlo por acá. Aparenta fortaleza. ¿Por qué aparenta fortaleza? Porque si te das cuenta, inicia fuerte y empieza a perder volumen. Ya no son velas que sean de fuerza. Y si te das cuenta, por aquí, te darás cuenta que ninguna vela ha podido crear un mínimo más bajo, ni por lo menos cerrar más bajo. Mira que esta vela es una vela débil porque no cerró, no pudo cerrar por encima de esta vela, ¿vale? Es un simple retroceso. Esta vela tampoco es de fuerza porque tampoco pudo envolver la vela anterior, creando un mínimo. Sí lo hace, pero no cierra, entonces demuestra debilidad. Esta vela ni siquiera lo intenta, ¿te das cuenta? Esa vela de ahí ni siquiera la intenta, la que nunca pudo romper la punta de la mecha ni la punta de acá. Esta vela lo hace, pero esta vela de cierta manera cierra muy debajo, o bueno, cierra justamente aquí y termina siendo una vela débil. Hubiese sido una vela de fuerza si hubiese sido algo como esto, algo como eso. Esa sí sería más o menos una vela de fuerza, como este, mira. Entonces hay que tener presente siempre el escenario, de dónde aplicarlas y dónde no. Ok. Por ejemplo, acá, tú ves este contexto. Aquí no vale la pena aplicar un pullback, ni una continuidad, porque ninguna de estas velas son de fuerza. Posiblemente estas dos nada más fueron de fuerza, y quizás esta, pero si te das cuenta las demás nunca fueron de fuerza, ¿ves? Nunca crearon estructura, nunca cerraron por debajo de bailas. Por ejemplo, mira este movimiento de acá, tampoco es un movimiento de fuerza. O sea que aquí no hay fuerza de bajista. Es un contexto no aplicable para pull. De hecho, sería aplicable más como para reversión. Por ejemplo, este contexto ya sí es un poco más limpio. Ya sí me gusta más para una... Mira, este contexto de acá. Bueno, podemos asumir que lo podemos hacer así. Este contexto
sí ya es más para una un pullback. ¿Por qué? Si te das cuenta, las velas sí son de fuerza, ¿ves? Que están cerrando por debajo de los mínimos. Mantiene esa simpleza. Mira, entonces este contexto sí es ideal para hacer un pullback. Incluso para hacer continuidades. Si tú hubieses aplicado una venta aquí, sería válida que tú lo hicieras. ¿Por qué? Porque tienes un movimiento muy fuerte. Si vemos más el contexto, aquí estamos viendo mínimos todavía más bajo. Bueno, aquí ya esta vela no representa ninguna fuerza porque no puede crear un mínimo, una estructura. Pero que esta vela de esta señal no significa que todo el movimiento sea débil. De hecho, el movimiento viene con fuerza. Esta vela representa fuerza. El último nivel que tenemos es este nivel de aquí. Eso quiere decir que si el precio llegase a este punto, tú podrías aplicar un pullback. Ahora, Ok. analiza los retrocesos. Ten en cuenta los retrocesos. Son Oye, que, John, ¿me das tantito chance en lo que voy al baño? Regreso. dale, dale, Ah, tranquilo. perdón. Regreso. Listo, ya llegué. Listo, ya estás ahí. Ok, ok, ya estás aquí.
Ya, perdón. No, tranquilo. Bueno, la idea es que tú te estés claro en qué escenarios deberías aplicar los pullback. ¿Ok? Mira, por ejemplo, este movimiento aquí. Eh, aquí, esto. Este movimiento de acá no es apto para un pullback. No por el momento. Porque si te das cuenta, si bien aquí venimos haciendo como si fuese un doble techo, em, mira que todavía tenemos una estructura un poco comprometedora es con los alcistas, entonces no tenemos suficiente fuerza por el momento para hacer un pullback, es decir, no hay tanto interés. Lo ideal sería que empezara a formar un nuevo movimiento fuerte y ahí sí aplicar un pullback. Por ejemplo, mira acá, veamos este movimiento de aquí. Vamos a observar que sería este. Sería un contexto en el que podríamos aplicar un pullback. Vamos a observar las velas. Mira, hasta el momento esta es la única vela que considero yo débil. No, una vela débil. Eh, Aquí lo que tenemos es una vela de fuerza. Esta también se puede decir que es una vela débil, porque tampoco puede superar este máximo, este mínimo. Esta es una vela de fuerza, pero esta es una vela débil. Entonces, el contexto en sí aquí está un poco confuso. ¿Y por qué te digo un poco confuso? Porque si ya expandimos un poquito más hacia atrás, te darás cuenta que si bien tú estás siguiendo un movimiento fuerte, por lo menos las estructuras anteriores, de manera general, mira que cada vez que rompe, se devuelve, ¿ves? Rompe, se devuelve. Ruptura, se devuelve. Entonces, en este punto, digamos que seguir esta dirección es un poco confuso. Y más allá de que ya aquí llegas a tu punto objetivo. ¿Ok? Eso es algo que no he estado hablando hasta el momento, porque me he estado enfocando en mostrarte escenarios donde tú deberías aplicar un pullback, ¿ok? Al igual que una continuidad, que serían movimientos fuertes. Pero sí hay que tener en cuenta el punto objetivo. En este caso, este pullback no funcionaría o tendría baja probabilidad, más que todo por que estamos ya tocando un nivel objetivo. Ahora, si lo vemos como si fuese acción del precio, esto es una estrella, un patrón de vela de reversión, ¿vale? Ok. Observemos por acá. Tú dirías, ok, este patrón, esta tendencia o movimiento alcista, ¿es válido para un pullback? Sí. Mira, si el precio te viene subiendo, hace un retroceso, hace un impulso. Ahora, esta vela tampoco es que sea una vela de fuerzas, porque no ha podido superar esta punta de mecha. Entonces no es una vela de fuerza. Pero digamos que si nos arriesgáramos a, ponle que tengamos un pequeño retroceso aquí, ¿verdad? Ajá. Ahí podríamos aplicar un pullback tranquilamente. ¿Por qué? Porque estaríamos siguiendo lo que es una fuerza alcista. Y este sería nuestro precio objetivo. Ahora, ¿qué inconveniente tenemos? Que, como te digo, esta vela tiene un poco de dificultad. No es una vela que presente fuerza. Por ende, tampoco podemos esperar que esta sea una vela de fuerza. Ok. Entonces, como tenemos aquí el nivel, tenemos el movimiento fuerte, tenemos un precio que puede ser completado por una vela o varias velas, porque puede ser que la siguiente vela hiciera esto, o puede ser que las siguientes velas hiciera esto. Entonces hay un espacio todavía por ser completado. Entonces, en este tipo de movimientos podemos buscar pullbacks también.
Por ejemplo, otro ejemplito más. Este de aquí. ¿Se puede buscar un pullback? Sí, se podría buscar pullback. Pero vamos a analizar las velas. Yo quiero enfocarme en identificar si realmente el contexto es apto para ello. ¿Y cómo sabemos eso? Observando si las velas, por lo menos de la dirección, son fuertes. ¿Cómo sabemos que son fuertes? Cuando tienen más cuerpo que mecha, tienen sus cierres, están por debajo de las velas anteriores, ¿verdad? De los máximos y mínimos. Entonces vamos a ver todo eso. Si te das cuenta, aquí está creando cierres por debajo de los mínimos, está bien. Esta vela no lo hace, no es una vela de fuerza. Esta sí lo es, está cerrando por debajo de incluso el mínimo de este, entonces lo es. Esto no es un retroceso fuerte, entonces no es un retroceso fuerte. Esta vela sí es una vela de fuerza porque está terminando por debajo de la vela anterior. Esta también, esta no. Pero mayormente sí estamos viendo velas de fuerza, ¿ves? Sí, sí se ven. Eso quiere decir que aquí podríamos aplicar un pullback en esta vela. Ahora, hay una gran diferencia entre un pullback y una reversión ya aquí. Si tú quisieras o dices, ok, pues se me quedó justamente aquí. Eso ya no es un pullback, eso ya es una reversión. Porque el pullback te lo hizo acá. En las dos velas pasadas, bueno, en la primera. Exacto, ya el pullback te lo hizo ahí. Entonces lo que estás viendo aquí es una posible reversión en un nivel polarizado. Es decir, si esto antes era un soporte, aquí te confirma que ahora se está utilizando como resistencia, ¿ves? Eso quiere decir que aquí es como si fueses a operar un segundo toque. Ujú. Entonces ahí ya esto no es un pullback, ya eso se vuelve una reversión. Por ejemplo aquí, este movimiento, ¿podríamos aplicar algún pullback aquí? Si nosotros vemos que el precio se puede mover con mucha más fuerza, es decir, haga rupturas, podríamos considerar sí hacer algún pullback, ya que el movimiento que estamos siguiendo es un movimiento de fuerza. Simplemente si vemos fuerza. Vamos a ver las velas anteriores. Esta es una vela de fuerza, podemos decir que sí. Esta es una vela que no es tan de fuerza porque no tiene tanto volumen. eh, no tiene tanto volumen, entonces no tiene tanto volumen, entonces no es una vela de fuerza. Es una vela que tiene mucha mecha y poco volumen. Esta vela tampoco sería de fuerza, a pesar de que está creando eh, los mínimos. Esta sí es una vela de fuerza. Esta también sería una vela de fuerza. Esta, esta no sería una vela de fuerza. Pero podríamos considerar que sí, más o menos podríamos aplicar pullbacks. O ya no, porque mira que también ya se está volviendo una tendencia débil. O sea, ya no es tan viable hacer pullbacks en este punto. Vamos a ver si podemos buscar escenarios ahora alcista. Ya hemos visto muchos escenarios bajistas. Por ejemplo, aquí mira. Este contexto no sería un contexto apto para hacer pullbacks. Mira que mayormente las velas son velas de debilidad o forman muchos rangos, ¿ves? O sea, forma demasiados rangos, ¿ves? Entonces no es un contexto apto para hacer pullbacks. Mira que forma demasiados rangos. Entonces no es un mercado apto para hacer pullbacks. Ok. Por ejemplo aquí no valdría la pena hacer un pullback. Si bien tenemos muchas velas fuertes, poco fuertes entre comillas, porque mira que ninguna de estas puede cerrar por debajo de su mínimo, que de hecho esto sería como un soporte.
y esto sería más como un micro rango ya en este punto. Entonces ya no vale la pena hacer un pullback en ese nivel de ahí. Por ejemplo, en este nivel, ¿vale la pena hacer un pullback? No, porque no es una tendencia fuerte. Mira que está retrocediendo demasiadas veces. Ujú. Hace mucho el conteo, entonces no es un punto demasiado fuerte. De hecho, si tú hicieras un pullback aquí, lo más probable es que te va a salir una vela contraria, ya que si la tendencia es alcista, pero estás viendo retrocesos constantemente, ¿quién está débil aquí? Los compradores. Los compradores, exacto. Entonces, aquí tienes la probabilidad más de que un pullback de estos conteos, te llegue a fallar en algún momento. Entonces, hay que tener ese cuidado. Por ejemplo, aquí, este no es un movimiento, bueno, sí, es un movimiento, podemos decir, fuerte. Y de cierta manera, eh, hay que tener cuidado, porque mira, si esta es la ruptura, este sería el pullback. Si bien no lo toca, no lo ha tocado, pero ese sería el pullback. Ahora, incluso mira, ¿cómo sería el pullback si aquí está el cuerpo y está haciendo el pullback? Es a la mecha, ¿ves? Claro que me fije aquí, está haciendo el pullback a la mecha, entonces ya ha hecho el pullback. Entonces lo que vendría a ser aquí sería es una especie de reversión. Por ejemplo, este movimiento aquí sería válido que te hicieras un pullback. Incluso si lo notas así, te darás cuenta que sería como un cambio de estructura, ¿ves? Ajá. Entonces, en estos escenarios se aplicaría un pullback. Ahora, ya especificado esta parte de acá, quedó comprendido todo lo de aquí. Sí, en tendencias fuertes, en niveles de máximos mínimos. Precio Exacto. objetivo. Bueno, mira que cuando yo me enfoqué en los máximos y mínimos, no te marqué, por ejemplo, un pullback a esta zona, ¿verdad? Sino que siempre te marcaba los pullbacks en la De misma la misma tendencia. tendencia. Entonces, eh, ¿por qué? Porque hay veces que los pullbacks, déjame te muestro, intento mostrar uno, que los pullbacks, por lo general, en niveles fuertes de zonas de compradores y vendedores, tiende a hacer esto, mira, como un falso rompimiento. ¿Ves? Mira, que aquí podemos decir que esta es una zona, pero mira que al romper hace como un falso rompimiento, ¿ves? Ujú. Entonces no vale la pena tanto aplicar los pullbacks en zonas de compradores y vendedores. Siempre hacerlo en la misma dirección. Entonces, estos serían los factores que utilizaríamos nosotros, en este caso, para aplicar lo que es un pullback mucho más efectivo y en contextos que sean conocibles, que tú digas, ok, aquí hay más probabilidad de que se respete que en uno que no. Por ejemplo, en un contexto como este, mira, que es mercado, que es, mira, esto no debería aplicarse aquí un pullback, es una dirección débil. Por ejemplo, acá, mira, ya aquí ya no vale la pena aplicar pullbacks, porque Muchos retrocesos. ya estamos viendo mucho retroceso, entonces ya no hay una tendencia fuerte. Entonces, en estos escenarios, los pullbacks no deberíamos aplicarlos. Ahora, tampoco sería ideal que tú aplicaras un pullback. Sé que se puede, pero no sería lo ideal a la ruptura de rangos, porque en los rangos también puede pasar que el precio haga falsos rompimientos. Cuando tú tengas un rango, espera mejor la ruptura y empieza a navegar la tendencia definida de ahí, ¿vale? Ok. Entonces, bueno, vamos ahora a entrar
con lo que es el gatillo de entrada, nuestro gatillo de entrada. En mi caso, yo tengo muchas formas de hacer un pullback. Yo tengo muchas formas de operar un pullback, pero esto depende mucho del trader y de la forma en la que operas. Tú sueles operar mucho con la estrategia PCR, entonces nosotros nos vamos a regir a esas reglas, ¿vale? ¿Qué reglas vamos a tener en cuenta? Primordial ya tener en cuenta todo lo de acá. Tendencias, por ejemplo, mira la tendencia. Debe ser fuerte. 2. Contenga velas de fuerza. 3. Vamos a especificar también el precio objetivo. Esto puede ser un nivel dinámico, que sería de tendencia, o un nivel horizontal. ¿Qué más vamos a tener en cuenta ya a partir de aquí? Que rompa la regla típica con más del 50%, ¿ok? Y que la ruptura sea con velas de fuerza. Y ¿qué más se me olvida? Bueno, también que la ruptura sea en máximos y mínimos. Bien, vamos a hacer un pequeño dibujito aquí. Ya sabemos identificar tendencias fuertes, que son tendencias que tengan más impulsos y pocos retrocesos, ¿verdad? ¿Cómo debe ser una ruptura o un pullback ideal? Primero, que mantenga lo que habíamos puesto por aquí, que contenga la tendencia velas de fuerza. Supongamos que aquí hay un movimiento fuerte. Mira que son velas de fuerza. Están cerrando por debajo de sus mínimos. Y vamos a tener en cuenta que tenga retrocesos pequeñitos. Mira, esta vela puede ser una vela que muestra fuerza. Está creando un mínimo. Esta también está creando un mínimo. Esta también puede estar creando un mínimo. Entonces ya aquí tenemos un movimiento de fuerza. A comparación que sería un movimiento tipo así. Esto ya no sería un movimiento de fuerza. Por más que... a ver. Por más que el precio esté haciendo esto, esto ya no sería un movimiento de fuerza. Entonces, este tipo de movimientos vamos a tener que evitarlos. Preferiblemente, reconocer un movimiento limpio de esta manera. ¿Ok? Ahora, puede pasar que te des desconfianza en algún momento que tú veas, ok, tengo una fractalidad de dos velitas. Aquí también podemos aplicar algo que sería utilizando rechazos. ¿En qué sentido? Mira, imagínate que la vela sube, ¿verdad? Y la vela es rechazada de esta manera. Un rechazo fuerte así. Un rechazo así. Puedes aplicar eso. Un rechazo. ¿Para qué nos sirve el rechazo? El rechazo lo que nos indica es que el nivel, o por lo menos en este caso un movimiento que estamos siguiendo bajista, ¿verdad? Es un nivel que está activo. Es un movimiento fuerte activo. Entonces el rechazo puede ser un indicio que nos confirma esa actividad de vendedores. No necesariamente tenemos que ver que la vela rechace todo el tiempo. Con que veamos un rechazo fuerte o dos, ya eso es suficiente. Entonces ya podemos decir que si el precio quedase justamente ahí,
podríamos aplicar una venta. Pero imagínate que el precio, digamos, tú lo ves y en ningún momento, o sea, sube, pero en ningún momento rechaza, sino que queda como que así. Esto, mira, esto que ves aquí no es un rechazo, o no es un rechazo tan activo. Entonces, si a ti te da desconfianza que tú veas un movimiento así de dos velitas, preferiblemente valídalo con un rechazo. ¿Me voy a entender? Ok. Y también podemos aplicar el tema de los rechazos. Recuerda que aquí ya estaríamos complementando muchas cosas. Que la tendencia sea fuerte, que el movimiento que está siguiendo de ruptura. Porque recuerda que cuando el precio hace ruptura es porque el nivel está fuerte. Bueno, porque la tendencia está fuerte. Y como sabemos que los retrocesos por lo menos no van a estar ingresando tanto, podemos ingresar tranquilamente. Ahora, si quieres confirmar que la entrada se puede dar, puedes esperar uno o dos rechazos del nivel. No necesariamente, como te digo, tienes que ver como 7 rechazos para no, con que dé uno o dos muy fuerte ya es suficiente, ¿vale? Y lo otro es ya cumplir la regla que quede justamente ahí. Ahora, si volvemos a lo que tú me enseñaste hoy, te darás cuenta que esto no es un contexto apto para hacer un pullback. ¿Ya te diste cuenta? Sí, sí, Entonces, sí, sí. ya de esta forma ya deberías de saber reconocer un contexto ideal para que te puedas aplicar un pullback mucho mejor. Por ejemplo, mira aquí. Aquí ya no se operaría un pullback. Ya no sería lo ideal. De hecho, ni una continuidad sería lo ideal porque mira que estas velas no son velas de fuerza. Ninguna es una vela de fuerza. ¿Y cómo sabemos eso? Ok, vamos a seguir el precio. ¿Te acuerdas cómo seguir el precio? Mira, impulso, retroceso, ¿verdad? Impulso, un retroceso. Ahora, esta vela no es una vela de fuerza porque mira, no hace un mínimo, ¿ves? Que está haciendo más bien un máximo más alto. Entonces no está haciendo un mínimo. Esta tampoco, mira que no está, en ningún momento está haciendo un mínimo, ¿ves? Ahora, esta sí hace un mínimo. Esta no hace un mínimo. Esta sí es un mínimo. Esta es otro mínimo. Esta también es un pequeño mínimo. Esta es un máximo más alto, ¿ves? Este hace un máximo más alto. Este es un mínimo más bajo. Este no hace un mínimo más bajo. Este tampoco hace un mínimo más bajo. Este tampoco hace un mínimo más... O sea, sí lo hacen, pero no están cerrando por encima de esto. Entonces, mira. Si es un mínimo, pero cierra aquí. No hace tampoco más allá. Y no sé cómo terminó esta velita. Pero si te das cuenta, todo el movimiento que hicimos aquí es un movimiento débil. De hecho, si te lo dibujo yo, o si te lo muestro en el gráfico de lineal, va a parecer como si lo hubiese hecho yo en línea, ¿ves? Básicamente es como si hubiese hecho las líneas de ahorita. Entonces, siempre hay que saber guiarnos del precio, leer cuándo está fuerte y cuándo no. ¿Cómo lo sabemos? Con lo clásico. Ya tú sabes que el precio hace máximos y mínimos cada vez más altos y cada vez más bajo. Así como lo vemos a nivel tendencias, los movimientos secundarios también deberían de hacer ese mismo formato. ¿Vale? Ok. Mira, ¿qué es lo que necesitamos? Que no sean velas de este tipo. Que las rupturas no sean con velas de este formato. A ver. Que no sean velas de este formato. Por lo menos de esas no. Que sean velas de este formato. De este sí nos sirve. Porque son velas que sí demuestran fuerza, ¿ves? Entonces, imagínate que hubiese roto un poco más aquí, algo así.
ahí sí podríamos aplicar lo que es un pullback. Si el precio se devolviese a este nivel, ahí sí podríamos aplicar lo que es un pullback. Sé que te mencioné que no deberíamos hacerlo en esos niveles, pero el nivel tampoco es que sea muy fuerte. Mira, este ya no sería un pullback que valdría la pena aplicar, si te das cuenta, eh, porque no hay velas de fuerza. Bueno, estas dos, bueno, sí, estas dos se podrían considerar de fuerza. Bueno, esta no, porque esta no crea un mínimo más bajo que la anterior, pero esta sí crea un mínimo más bajo, entonces más o menos se podría considerar. Por ejemplo, este movimiento de aquí se puede considerar un movimiento de fuerza. Quizás por esta vela no se consideraría tanto de fuerza, pero las demás sí. Entonces se puede, se puede decir que sí. Por Ajá. ejemplo aquí, mira, como estas son unas, mira, estas velas sí son de fuerza porque es que están terminando por debajo de su mínimo. Y ese sería el pequeño pullback. Esta vela está terminando por debajo del mínimo de la vela anterior. Eso quiere decir que si esta vela hubiese terminado aquí, se puede aplicar un pullback. Entonces, siempre hay que tener de referencia estos factores. Ya después mañana vamos a hablar un poco más sobre las continuidades. Y de hecho con las continuidades vamos a estar utilizando el mismo formato de acá. Ah, ok. Porque es lo mismo. Necesitamos para las continuidades. Ya para las reversiones sí es un poco diferente, pero para las continuidades en este caso vamos a estar aplicando lo mismo eh, que las que los pullback. ¿Ok? Sí, ok. En una temporalidad más pequeñita te estaría creando lo que es un doble techo. Es decir, que cuando sube, pum, para abajo. Hace un primer rechazo, sube de nuevo y hace otro rechazo. Ahora, eh, como el precio es fractal, tú vas a estar viendo eso, que suba, rechazo fuerte, sube, rechazo fuerte. Entonces ya con esos dos rechazos, te está diciendo que quizás el movimiento está bastante activo. En el caso bajista, tú quieras ver un rechazo hacia el alza, algo tipo así. Lo mismo sería que tenga las condiciones de un movimiento fuerte y veamos lo que es un movimiento de rechazo. Aunque sea uno o dos, está bien. Algo como esto. Que baje y rechace. Uno, dos. Y ahí te dice, ok, está el nivel activo. ¿Qué puedes esperar después? Que el precio simplemente rellene esa área de ahí. Puedes utilizar el filtraje, bueno, confirmar tu entrada o que el nivel está activo con un rechazo. Ahora el rechazo ya te está diciendo nivel activo, tendencia activa, movimiento fuerte, ¿verdad? Tienes ya todo complementado para una buena compra. Pero Y si la vela hace los rechazos pero no termina en la zona y ya hizo el pullback. bueno, en este caso sigue esperando porque él tiende a rellenar esa área. O sea, si la vela te hizo esto, observa que la siguiente también te presente sus mismos movimientos y hasta que lo rellene. Ya si, bueno, si el precio se devuelve, ya hace rechazo y ya tú asumiste que aquí hay fuerza y ya él hizo el movimiento y te dejó fuera del trade, básicamente. Ajá. Ya te dejó fuera del trade. Ya cuando regrese aquí, como te mencioné, esto ya no sería un pull-up, sería más una reversión porque ya estarías aplicando lo que es como un segundo toque. Sí, que esperar a que regrese la vela, rellene y se vuelva
regresar. Ujú. Pero ahí ya no estaría fuerte la zona. Bueno, la tendencia ya no sería fuerte. Sí sería fuerte, siempre y cuando... Bueno, no te preocupes por eso, porque realmente cuando terminemos la parte de las teorías, ¿verdad? Para que veamos todo esto de las teorías, vamos a pasar a prácticas, en la que, por ejemplo, un día solo nos vamos a enfocar a operar pullbacks, un día continuidades, un día reversiones, para que tú veas cómo se aplicaría, ¿verdad? Entonces, por ahora estamos nada más en la parte de teoría, enseñándote cómo se deberíamos de aplicar pullbacks, ¿vale? Ok, ok.